Hay una mujer enterrada en el cementerio de una villa toscana, cuya tumba nadie se molestó en dar a conocer. De hecho, eso es apropiado, porque casi nada de lo que se escribió sobre Marie Bouza durante su vida o durante los 90 años posteriores fue completamente cierto tampoco. La llamaban la mujer más hermosa de la Confederación. Pero también la llamaban traidora, cazafortunas, ladrona de joyas rusa, cortesana e incluso víctima de asesinato. Según un periódico que tuvo que retractarse de la historia 2 días después, porque, en realidad no estaba muerta. Para cuando murió como condesa en 1908, Marie Bouza había sido reinventada tantas veces por tantos desconocidos que la verdadera historia, la que realmente vivió, quedó enterrada bajo todo eso. Esta es esa verdadera historia, y comienza como muchos buenos escándalos, con un trasfondo familiar complicado. Marie Bouza nació en diciembre de 1846 en Columbia, Carolina del Sur, aunque incluso su año de nacimiento fue distorsionado por biógrafos posteriores. Su madre, Amelia Cis, era hija de un alguacil de Filadelfia, quien para ese momento ya había sobrevivido a un matrimonio con un hombre moribundo, con quien se casó únicamente por compasión. Su esposo, gravemente enfermo, murió al día siguiente. Su segundo esposo, Peter Borton, era un empresario mayor de Carolina del Sur, que cayó muerto de un ataque mientras Amelia estaba embarazada de María. El esposo número 3, David Bouza, es quien le dio a Marie su apellido. Trágicamente, él se quitó la vida en 1850, mientras Amelia estaba en la iglesia. Con su fallecimiento, Amelia ya había enterrado a 3 esposos. David dejó una herencia valuada en más de $10,000, lo que hoy serían más de $400,000, colocando a Amelia y a la joven Marie en una posición financiera mucho más cómoda. Sin embargo, la alta sociedad de Columbia nunca terminó de aceptar a Amelia. Era objeto constante de chismes y trabajaba como costurera, lo cual era prácticamente una muerte social en el sur estadounidense de antes de la Guerra Civil, pero Marie era imposible de ignorar. Cabello rubio rojizo, ojos de un azul profundo, y, según todos los testimonios, incluso los comentarios malintencionados, realmente impresionante. El general John Preston dijo una vez que ella era la cosa más hermosa que había visto en su vida. Mary Chestnut, la diarista más famosa de la Guerra Civil, y que no era fanática de los Boozers, admitió a regañadientes que era una belleza que nadie podía negar. Tampoco era nada parecida al estereotipo delicado de Magnolia. Después de que su madre se casó de nuevo con Jacob Fisa, en 1852, Marie creció en un hogar cómodo, y su dedicado padrastro se aseguró de que recibiera una excelente educación. En 1863, la enviaron a estudiar a París, donde se enamoró de la cultura francesa. Incluso regresó a casa llamándose a sí misma Marie, en lugar de Mary, simplemente porque le gustaba más. Luego regresó a Columbia, culta, segura de sí misma y completamente dueña de sí misma. Montaba caballos, disparaba armas de fuego, y le importaban poco las expectativas de la sociedad. Luego la guerra la encontró y le entregó la historia de amor que definiría todo lo que vendría después. Durante los primeros años de la guerra, María era, sobre el papel, una buena hija confederada. Cuidó a soldados heridos en un hospital de Columbia, e hizo su parte para mantener la moral. Pero su madre tenía lealtades distintas, ayudando en secreto a los prisioneros de la Unión que estaban detenidos en el Camp Sorghum, a las afueras de la ciudad. Y fue a través de este trabajo que María conoció a un hombre que lo cambiaría todo. Su nombre era Samuel Dovive Preston. Él era un teniente naval de la Unión que había sido capturado y retenido como prisionero de guerra justo ahí en Columbia. Mientras ayudaba a atender a los prisioneros, María conoció al apuesto joven y los dos se enamoraron profundamente. Tal era su amor. Hicieron planes para casarse tan pronto como él saliera del ejército. Por un breve momento, el futuro parecía seguro. Sin embargo, ese futuro no sobrevivió a la guerra. Samuel fue liberado en un intercambio de prisioneros y regresó a la lucha, y tristemente murió en Fort Fisher en enero de 1865. Cuando la noticia llegó a Marie, algo dentro de ella cambió para siempre. Lo que quedaba de su lealtad confederada se fue con él. Ahora sí había salido por completo a su madre. Ahora estaba en esto por la Unión, hasta el final. Un mes después, William T. Sherman y su ejército de la Unión
entraron en Columbia. En pocos días, un tercio de la ciudad había desaparecido, quemado en incendios por los que nadie ha logrado determinar completamente la culpa. Sherman insistió en que los confederados en retirada los iniciaron. El general confederado Watt Hampton insistió en que Sherman lo hizo. En realidad, probablemente fueron soldados ebrios, algodón suelto y fuertes vientos que propagaron las llamas. Pero mientras la ciudad seguía humeando, Mary y su madre estaban haciendo algo que habría hecho que la mayoría de las familias de Columbia fueran expulsadas del pueblo solo por principio. Estaban escondiendo prisioneros de la Unión que se habían escapado en su sótano, alimentándolos y dándoles refugio hasta que las líneas de la Unión los alcanzaran. A un hombre local que fue sorprendido haciendo lo mismo, lo azotaron y le raparon la cabeza por eso. Afortunadamente, Mary y Amelia no fueron atrapadas. Para entonces ya se habían ganado la gratitud de los oficiales de la Unión. Y esa gratitud les ofrecía cierta protección, pero Columbia pronto notaría lo que hicieron. Y su gente no lo olvidaría. Amelia ya había hecho las cuentas. Si se quedaban, quedarían señaladas en una ciudad que acababa de verlas ayudar al enemigo. Así que cuando el ejército de Sherman se fue, ella empacó a Mary, a su media hermana Ethelyn y a su niñera, y se fueron con la columna de la Unión. Ni siquiera iban detrás de ella. El general Oliver Howard les consiguió un carruaje adecuado y las mantuvo cerca de su propio personal, porque sabía exactamente lo difíciles que se iban a poner los caminos hacia el norte. Esta es la parte de la historia donde la leyenda toma el control sobre los hechos, así que pongamos las cosas en claro. Durante décadas, las historias populares afirman que Mary fue sorprendida en una incursión de caballería, confederada en el campamento del general de la Unión, Judson Kilpatrick, supuestamente huyendo medio vestida hacia el bosque, mientras que el propio Kilpatrick salió corriendo en camisa y calzoncillos. Sinceramente, es una gran escena. También es ficción. El relato más antiguo de esa incursión, de 1899, menciona a la mujer involucrada como una maestra mayor de la escuela de Overmont, no Bowser. En algún momento entre 1899 y una historia ampliamente leída de la campaña de 1956, los narradores cambiaron a la vieja maestra por una hermosa joven de 20 años, porque eso hacía una historia mucho mejor. Todos los historiadores serios que han revisado las fuentes primarias desde entonces están de acuerdo en que Mary no estuvo ni cerca de ese campamento. Su verdadero viaje ya era lo suficientemente dramático por sí solo, sin necesidad de añadirle una historia de amor inventada. Para marzo de 1865, habían llegado a Wilmington, luego a Filadelfia y finalmente a Nueva York. Y el norte no vio llegar a traidores, vio heroínas. El Union League Club le entregó a la familia $10,000 para ayudarlos a reasentarse. Más de 30 oficiales de la Unión firmaron declaraciones elogiando su valentía. El propio Sherman les dio una cálida mención en sus memorias. Para la mayoría de las personas, eso habría sido el final de una historia extraordinaria. Pero para Mary, fue solo el comienzo. $10,000 era una cantidad considerable de dinero en 1865, y combinado con los recursos que Amelia había logrado conservar, le abrió las puertas a lugares donde la hija de una costurera de Columbia no tenía nada que hacer entrando. Resultó que a la sociedad neoyorquina le importaba menos de dónde venías que lo que podías aportar al ambiente. Mary aportaba mucho, hermosa, hablaba francés con fluidez y era lo suficientemente astuta como para captar el ambiente de inmediato. Se desenvolvía en su nueva vida a la perfección. Amelia solo le quedaba una ambición y la persiguió sin descanso: casar bien a Mary. Ella eligió a John S. Beecher, un rico comerciante mayor, en 1866. La propia descripción de Mary sobre él fue directa: un hombre mayor agradable. Por supuesto, no fue un matrimonio por amor, sino más bien una transacción disfrazada de seda. En 1867 tuvieron un hijo, y ella lo llamó Preston en honor a Samuel, el hombre con el que realmente quería casarse, pero nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Luego, en 1870, Amelia falleció. Durante casi 2 décadas, Amelia había sido la defensora más feroz de Mary, la encargada de su vida social y su protectora constante, tapando escándalos y concertando presentaciones, y asegurando el lugar de su hija en la sociedad. De repente, Mary estaba sola. Beecher tampoco fue fiel, y en un giro que rozaba el autosabotaje, él fue quien le presentó a Mary a Lloyd Phoenix, un acaudalado aficionado a los yates, con el hábito de prometer matrimonio a mujeres con las que no tenía intención de casarse. Pero Mary le creyó completamente.
y ella esperó, y cuando finalmente lo confrontó al respecto, él se rió de ella. Lo que sea que Marie haya hecho en respuesta en octubre de 1873 fue lo suficientemente grave como para que todos los involucrados se esforzaran en ocultarlo, y en gran medida lo lograron. Beecher usó el escándalo para solicitar el divorcio de todos modos. El caso se prolongó hasta 1874, enredándose con un escándalo aparte en Londres que involucraba a la media hermana de Marie, acaparando titulares a ambos lados del Atlántico. El fallo fue severo. Marie fue declarada la parte adúltera, mientras que Beecher se quedó con su hijo. Ella recibió una pensión alimenticia, y según la ley de Nueva York en ese momento, no podía volver a casarse mientras él estuviera vivo. Nueva York ya había terminado con ella, pero París ni siquiera la había conocido todavía. París en la década de 1870 jugaba con un conjunto de reglas diferente al de Nueva York. Una mujer estadounidense divorciada y con una reputación escandalosa no era automáticamente rechazada. Incluso podía convertirse en un activo si jugaba bien sus cartas. Marie jugó sus cartas a la perfección. Ella rentó habitaciones, las llenó con la gente adecuada y dejó que corriera la voz. En cuestión de meses, su departamento atraía a artistas, escritores, miembros de la realeza de menor rango y otras figuras notables. Este era el demi-monde, la sociedad en la sombra que corría paralela al París respetable, donde el carisma valía mucho más que la reputación y las conexiones mucho más que la sangre. Marie tenía ambos. Marie vivía a lo grande, hábitos costosos, una vena rebelde y un perfil tan notorio que la policía de París, según se dice, la vigilaba de vez en cuando. No porque hubiera cometido algún delito digno de mención, sino porque las mujeres que se movían en esos círculos inevitablemente atraían la atención de las autoridades. En algún momento en medio de todo esto, antes de que siquiera se estableciera completamente en la ciudad, ella y su hermana Ethelaine hicieron un viaje a San Petersburgo. Allí se mezclaron con aristócratas rusos, se hicieron retratar por un cotizado fotógrafo de la corte y se convirtieron en el centro de atención. Debería haber sido solo una nota al pie. En cambio, se convirtió en la semilla de un rumor que sobrevivió al viaje real por décadas. El rumor fue explosivo, que Marie se había llevado joyas pertenecientes a la familia imperial rusa. Aunque, como era de esperarse, no había nada de verdad en eso. Ninguna. Pero una vez que una historia así se asocia a tu nombre, nunca te suelta de verdad. Y así, los titulares más sonados sobre Marie aún estaban por venir. En Londres, en el otoño de 1875, conoció al hombre que finalmente le daría algo que Nueva York nunca le había ofrecido, un título que los chismes no podían revocar. Este era el conde Arturo de Portelès-Gorgier. Nació en Suiza y trabajaba como diplomático francés, más o menos de su edad. Y según todos los relatos, un verdadero caballero, lo cual, después de Beecher y Lloyd Phoenix, debió parecer casi sospechoso. También había una extraña coincidencia de esas de lo pequeño que es el mundo. La difunta primera esposa de Arturo había sido Jenny Holiday, y María había conocido a Jenny años antes en el mismo colegio de monjas en Manhattan. Después de todo, los círculos de la alta sociedad eran un mundo sorprendentemente pequeño. Se casaron en una iglesia de Londres el 4 de noviembre de 1875. María tenía 28 años. Arturo tenía 31 años. Debido a que su divorcio técnicamente le impedía volver a casarse, mientras Beecher estuviera vivo, se volvieron a casar la primavera siguiente en Baltimore, esta vez con la bendición del propio Beecher, solo para que el arreglo fuera completamente legal, bajo la ley estadounidense. 2 bodas para un solo matrimonio. Así de cuidadosamente tenía que moverse María, incluso cuando finalmente entró en el mundo por el que había luchado durante años para alcanzar. Y así de repente, la chica a la que su propio pueblo natal había tachado de traidora ahora era una condesa. Pero aunque un título podía cambiar su estatus, no podía borrar su pasado, y su infamia solo continuaría. Marie dejó atrás sus años rebeldes en París y pasó las siguientes 3 décadas como una fiel esposa de diplomático que viajaba por el mundo. Su vida después del matrimonio se lee menos como una biografía y más como un manifiesto de carga. Pekín, Nápoles, un castillo en Suiza, Santiago de Cuba, Buitenzorg en la isla de Java, donde ella y Arturo estaban destinados cuando el Krakatoa entró en erupción en 1883. Tokio, donde pasaron 4 años en la década de 1890, y según la mayoría de los relatos, llegaron a ser realmente apreciados. El gobierno francés finalmente le otorgó a Arturo uno de sus más altos honores, la Legión de Honor,
y más de una fuente atribuye ese logro, en parte, al propio don social de Marie. Pero la fama, una vez que se te pega, no le importa qué tan lejos corras. Te sigue y a veces se vuelve más extraña con la distancia. Incluso años después, los ataques vinieron de figuras como el periodista de Carolina del Sur, Julian Selby, y otros exconfederados que veían a María como alguien que había traicionado al sur. Los periódicos de su tierra natal difundieron historias de que se había casado con el sultán otomano. Otros decían que estaba en África, supuestamente viviendo entre los zulúes. Nada de eso era cierto, nada de eso se acercaba siquiera a la vida que realmente estaba viviendo. Luego, en octubre de 1884, el New York Times publicó un titular que no se olvida. Una joven estrangulada con una cuerda de arco en Japón, muerta por alguna indiscreción. La llamaron María. El único problema era que María aún no había puesto un pie en Japón. Su destino real allí no llegaría sino hasta una década después, y ella seguía muy viva. 2 días después, el mismo periódico publicó una retractación. Admitieron que estaba viva y casada en Suiza, como si eso de alguna manera borrara lo que ya se había publicado. No lo hizo, pero no solo eso. La retractación salió en la página 2. El asesinato salió en la página 1. Después de décadas de titulares, escándalos y rumores, el capítulo final de Marie sería mucho más silencioso que la leyenda que la siguió. Pasó sus últimos años en Italia, en una villa de 25 habitaciones a las afueras de Florencia, con una vista clara de la catedral a lo lejos. Después de décadas de empacar para el siguiente destino, siempre preparándose para el siguiente destino, finalmente dejó de mudarse, recibió los últimos sacramentos de la Iglesia Católica y murió el 25 de enero de 1908, a los 61 años de edad. Su esposo viviría 20 años más que ella. Y aquí es donde regresamos al punto de partida. Nadie jamás hizo público el lugar donde fue enterrada, ni la ubicación, ni siquiera la fecha. Después de toda una vida siendo materia prima para las historias de otras personas, el único detalle que realmente logró guardar para sí misma fue el lugar donde descansaría su cuerpo. Todo lo demás se lo llevaron los periódicos. El robo de joyas que nunca ocurrió, el asesinato que nunca ocurrió, la escena del camisón en un campamento de caballería. Ella nunca estuvo cerca. Décadas de novelistas construyendo libros enteros a partir de un panfleto amargo, escrito por un hombre que nunca le perdonó haber dejado Columbia en primer lugar. La verdadera mujer, la que cuidó a los soldados heridos, se enamoró de un hombre que murió antes de que pudieran casarse. Sobrevivió a un divorcio brutal y se reconstruyó a sí misma, pasando de ser una exiliada deshonrada de Carolina del Sur a una condesa que recorrió el mundo. Fue sepultada bajo la leyenda. Muchas gracias a todos por ver este video sobre Marie Bauza. Espero que les haya parecido interesante. Déjenme saber qué les pareció su vida aquí abajo en los comentarios. Y si tienen alguna sugerencia, también háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. ¿Quieren más videos sobre socialites y personas de este estilo o prefieren algo diferente? Avísenme. Además, espero que tengan activadas las notificaciones y estén suscritos para recibir todos mis videos en cuanto los suba. De todos modos, eso es todo de mi parte. Así que los veo a todos en el próximo Forgotten Life. Gracias.